Saludos amigos. Iniciamos hoy con la presencia de Jorge Luis Narváez, gestor cultural, radioapasionado, enamorado de Ibarra, a punto que la conoce por todo lado. Iniciamos, un recorrido por sus barrios, ubicándonos desde los años 60, cuando Ibarra estaba ya conformada como ciudad cuadriculada, cuando la mayoría de quienes habitábamos aquí nos conocíamos y cuando la memoria de Jorge Luis comenzaba a archivar y a querer nombres, personajes, imágenes y acontecimientos que han dado forma al libro que recoge sus vivencias. Vamos a comenzar en el barrio de los primeros años de Jorge Luis. Hoy nos contará algunas historias de ese tiempo, en ese lugar y en sus cercanías, y en otros programas iremos visitando otros lugares de Ibarra. La historia comienza diciendo: mi viejo barrio algún día fue un barrio nuevo. Ganamos una placa al ornato y aunque no teníamos juegos infantiles, teníamos túneles, cuevas, catacumbas que recorrer. Bienvenido, Jorge Luis. Como lo expresó usted, nosotros no teníamos juegos infantiles, a pesar de que teníamos una gran cancha atrás en San Martín, pero eso a veces era un poco, nosotros en las bicicletas prácticamente pioneros del bicicross. Teníamos una jorga grande, que estaba Carlos Jauregui, el Antonio Cabezas, el Diego Cabezas, el Francisco, los hermanos Cabezas, y también eran muchísimos muchachos que estábamos haciendo un poco de cross, pero nuestra verdadera diversión, bicicross, eran las catacumbas. Las catacumbas de San Martín, no sé exactamente para qué las hicieron, pero muchas de ellas desembocaban en la Pacha, que es la cascada. Uh-huh. Ahí es donde terminaban la mayoría de desperdicios de Ibarra, de la parte que supuestamente venía de Guaraxapas, etcétera, etcétera. Y era interesante, pues nosotros, muchachos de 9, 8, 10 años, entrábamos a las catacumbas y sabíamos los recorridos, los senderos, porque era prácticamente un laberinto, y sabíamos que, por ejemplo, aquí era el trono del toro. La cabeza del toro, el trono del diablo, el fantasma. ¿Ustedes les pusieron esos nombres? Nosotros les poníamos porque las cavernas o las catacumbas tenían ciertas características. Por ejemplo, se llamaba el trono del diablo porque al final del túnel había un subtúnel y ahí se bajaba y era una especie de composición que en piedra, que era prácticamente donde se sentaba uno. Y se le podía ver desde lejos. Entonces, claro, daba un aspecto con lo único que utilizábamos nosotros era espermas. Uh-huh. No nos llevábamos mechas. Jorge Luis, ¿qué edad tenía en ese tiempo? Yo 9 años, más o menos, 10 años. Y estaba recorriendo las catacumbas, las cuevas del norte de la ciudad. Así es. Allí se acababa la ciudad. Ajá, es que bueno, nosotros, la televisión no era tan agradable porque no había buena señal. Sí. Y la radio, que tenía su gran influencia, bueno, para mí sobre todo, teniendo mi pariente que trabajaba en SRI, yo vivía al frente de otra radio, etcétera, etcétera, pero no teníamos mejor tiempo que invertir en aventuras, ¿no? Y había, por ejemplo, la cabeza del toro, que era una protuberancia de una piedra grande que no pudieron de ninguna manera sacarla dentro del túnel porque era demasiado grande. Entonces esto se quedó siempre como una protuberancia por la que teníamos que atravesar, tocando la cabeza del toro. Y llegar, por ejemplo, a ver la cascada desde la parte esta. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron tan bien esos túneles que nunca tuvimos problemas ni de asfixias, ni de gente que se quedaba. La cascada de la Pacha. Sí, la cascada de la Pacha, que llegaba desgraciadamente al río Tahuando. Uh-huh. Y el Tahuando era el complemento, pues porque nosotros entrábamos a veces por el Tahuando. Y habían en ese entonces unos 2 amigos que vivían en las laderas mismas del Tahuando, y entonces ellos eran los que nos proporcionaban las velas, eran ya expertos, ellos eran prácticamente los guías que nos iniciaron en estos recorridos. Y yo recuerdo que, yo pienso, usted vivía también al frente de las catacumbas. Pero claro, yo estuve viviendo en San Martín durante 13 años. Ajá. Claro, éramos vecinos. Sí, cómo no. Yo pasaba por la casa de ustedes, que es en la Mejía y Maldonado. Mejía y Maldonado, sí. Claro. Entonces, claro, nosotros teníamos de vecinos
a muchos hijos de gente profesional, de gente que trabajaba en distintas cosas, profesores. Por ejemplo, tuvimos de vecinos a don, aquí dice en narración, a un escritor de leyendas y tradiciones. Era Martínez de la Vega. Claro, Alfonso Martínez de la Vega. Él es el autor de algunos libros, inclusive sí, de un libro que trata de los nombres de la ciudad, de las calles de la ciudad, ¿no? Sí, como un maestro, escritor interesante. Sí, muy dedicado y de gran sapiencia. Con una familia, por ejemplo, mi compañero Marcelo Martínez, el hijo de él fue mi compañero en la escuela, toda la escuela, en las 2 escuelas en las que estuvimos. Y bueno, ahora es un escultor que vive en Alemania, de connotado prestigio. Me encanta que haya derivado en esa actividad. Y claro, sus hermanos también grandes amigos míos, casi como hermanos, Otto, Patricio, que es actor, muchos que, bueno, ellos eran solo hombres, ¿no? Entonces era fácil entendernos desde la perspectiva de las aventuras. Y de todas maneras, por ejemplo, las tiendas afectuosas donde nos atendían siempre con gran cariño, era la hermana de los señores Báez, la de la esquina, siempre era lindo. El profesor Gordillo. El profesor Gordillo. Que murió trágicamente, ¿no? Ajá. En un accidente. Él era profesor en la escuela donde yo estaba, inicialmente en la Modelo, en segundo lugar, porque primero estuve en Los Hermanos, estuve en la Modelo, y el hijo era nuestro compañero. Nosotros asistíamos a las fiestas infantiles de ellos, y todo. Y después, bueno, el Joselo, me acuerdo, se llamaba él, murió con su padre, era muy parecido a él, y siempre un gran afecto por la familia Gordillo, Alarcón, porque su madre, o sea, la esposa de don Gordillo, era compañera de mi madre y tenían una relación también de mucho afecto. Y como era la ciudadela Jardín, la ciudadela San Martín, tenían pocas gentes cuando nosotros llegamos, y claro, éramos bien unidos, pues, o sea, había mucha... Así es. Por eso dice el ornato que ganamos en premio. Yo no sé dónde allí estaba la Radio Continente. Sí, como no, en el segundo piso del edificio de la familia Báez, diagonal a la familia Báez. ¿Y acuriosió la radio en ese tiempo usted? Sí, por supuesto. Yo, bueno, es un poco más, a los 14 años, 13 años, ya como mi tío Andrés trabajaba en la radio, también estuvo un tiempo en la Continente, que era como se llamaba, de don Manuel Báez. Entonces nosotros pasábamos, y el Fernando Báez, que era nuestro vecino, pues él siempre andaba de pronto con esas pianolas que se utilizan. Las pianicas. Y era como nuestra mascota, pues el Fernando Báez, un poco menor, chiquito todavía. Y claro, ya la radio a mí me dio oportunidad alguna ocasión, don Manuel, y me dijo, haga un programa. Y hice un programa que tuvo bastante éxito, que se llamaba La Búsqueda. Era al mediodía, pero lo que no le gustaba a don Manuel era que a mí me gustaba el rock. Y claro, el rock no se escuchaba en las radios, pues. Entonces, y yo como tuve la suerte de tener tías hippies que vivían en los Estados Unidos, las 2 enfermeras, pues llegaban con mucha dotación de música, de libros, de pensamiento, de actitudes, de cosas lindas que para nosotros eran sumamente importantes, ¿no? Que iban desde ropas hasta juguetes, desde divertimentos hasta libros, revistas. Pero llegó el rock a manos de Jorge Luis. Sí, llegó el rock. Claro que me detestaba a don Manuel, y ahí está bien dicho, ¿no? Lo que se aborrece, Dios castiga. Fernando se convirtió en Caifás Rock Band, y es un músico prestigioso que empezó siempre haciendo rock, pues. Claro. Esa es la verdad. Y con mi hijo Santiago. Y con el Santiago, y después, claro, yo ya estaba siempre con una actitud de comunicador, ¿no? O sea, desde que yo hice mi primera publicación en el diario La Verdad, gracias a Monseñor Leonidas Proaño, que me recibió, casualmente estuvo ahí cuando yo fui a dejar mi primer artículo, pues ya se avisoraba mi necesidad de comunicar las cosas. Y prácticamente después dice algunas reseñas, tanto del Caifás como del grupo que tenían ellos, que era Intercambio, así se llamaba. Después Mosquitas Muertas y alguna Magma,
y todos ellos, siempre estuve acompañándoles. Etcétera también se llamó. Etcétera también, sí. Entonces, claro, yo tenía una página que se llamaba Signos, que hacía con Wilman Pavón, hacíamos Wilman Páez, hacíamos una página completa de reseñas acerca de los chismes de la radio, ¿no? De quién estaba, quién entraba, quién estaba sonando bien. La radio todavía mantenía una vigencia que ahora actualmente ya no la tiene, desgraciadamente, pero conserva definitivamente. Hay determinadas radios que conservan todavía el espíritu de la radio verdadera, que no es una radio netamente comercial o machacadora de discos, sino tiene un contenido humano. Así es. Pero usted habla en la primera parte de esto que va a ser su libro, Mi Viejo Barrio, de las 7 cuadras que caminaba, pero diariamente, las que más recorrió. ¿A dónde iba? Yo iba a la casa de mis abuelos. Claro. Desde San Martín a la Flores. A la Flores, sí. Exactamente. Entonces... por la Maldonado. Por la Maldonado, evidentemente. Yo, claro. Y siempre... ahora que ya ha pasado el tiempo, uno va entendiendo que los personajes que conocía tenían características muy especiales. Acordémonos. Por ejemplo, en esa calle, las primeras 7, y que son las más caminadas de mi vida, el barrio era lindo, aunque no todo era así. Habían problemas de alcoholismo, padres que yo veo, y es absolutamente increíble ver cómo gente que mantenía una condición de miseria, de pobreza, eran a veces cuartos donde el piso era de tierra y habían niños sucios, patilluchos, culilluchos, paseando así mocosos. Ahora se les ve, a veces son grandes personajes de la ciudad, destacados empresarios y todo eso. Entonces siempre es lindo cotejar la experiencia que vivía yo en esas 7 cuadras. Entonces, por ejemplo, digo que había, por ejemplo, ejemplo viviente de la Sagrada Familia, eran muchísimas, pero había otras familias que eran el pandemonio secreto con el que se vivía una verdadera tristeza. Estaba, por ejemplo, el carpintero exitoso, que con su aserradero construyó casas y hoteles. Ese era mi vecino, o sea, Chacón, claro. Y vivía el mejor mecánico de motos, el Miguelito Cerón, cuyo hijo cumplía sus máximas aspiraciones, el profesor que fundó la primera universidad del pueblo y cuya hija era mi novia. Me refiero a Camilo Andrade. ¿La primera novia? Sí, bueno, sí, no era mi primera novia, pero era mi novia. Y bueno, teníamos una jorga impresionante. Aviones, cocodrilos, hermanos negros, hermanos rockeros, locutores con estilo. Ahí estaba el Richard Domínguez, por ejemplo, que era mi vecino y compañero de nuestra jorga. Algunos que ahora son choferes, algunos otros vagos, negociantes, unos han muerto. De todas maneras, yo solía visitar a un amigo. Era un basquetbolista negro al que le gustaban las canciones de Barry White y El Amor Ilimitado, su orquesta, y él con la parsimonia de sus grandes dedos usaba sus acetatos, los discos, ¿no? Como si fueran joyas, y claro, los diamantes de las agujas eran coleccionadas con delicadeza y devoción por el afán melómano que él tenía. ¿Cómo se llamaba su amigo? Arturito Méndez. Ajá, Arturo Méndez. Sí, yo miraba su rostro de satisfacción cuando él se sentaba en el sillón, tenía un sillón así grande y me ponía la música y sonaba la primera canción, cerraba los ojos y se transportaba al sonido de Filadelfia, que era la música soul que se escuchaba en ese entonces, como le digo, Barry White, Free Dog Nights y todos esos, ¿no? ¿Sabía que Arturo es primo de la fiscal general de la Nación? Pienso que sí, creo que tengo idea. Y yo he disfrutado igual del soul de esos tiempos, ¿no? Claro. Y en general. Las canciones de Barry White, preciosas. Claro. En esos rumbos del barrio, por ejemplo, conozco a las hermanas cantantes. Ya. Y me hago amigo de su hija, cuya voz me maravilló, es Miriam. Miriam Muñoz, cuya voz me maravilló cuando era compañera de un colectivo. Las hermanas cantantes, la mamá y la tía, eran el dúo de las hermanas Lara Villegas. Exactamente, sí. Y bueno, al ladito había un señor que el nombre era Hitler y formaba una familia con sus particularidades, sus reglas, unas hijas que eran unas gorditas muy lindas, y al frente había una familia que siempre tenía una radioemisora, que fue algún día la familia Morán,
Las voces de todos ellos, sobre todo las mujeres, fueron siempre educadas en el arte de la locución y la buena expresión. En la esquina de la casa, ya en la primera cuadra en la que partía, pues estaban los Alarcones, después venía el Brujo, y el Brujo era un mecánico pequeño que tenía una mecánica justo en la esquina, y tenía un árbol de aguacates tenaz. Hasta ahora creo que existe, no estoy tan seguro, pero bueno, era para nosotros una aventura ir a cogerlo. Como yo era del barrio, sé quién es el maestro Benavides. Exacto. Claro, el Brujo. Carlos Benavides. Sí, Carlos Benavides, sí. Y al frente del parquecito, donde, bueno, mi barrio era, bueno, se alargaba al sur por una avenida llena de huecos, iba a dar un puente que llamaban de los Molinos, que nunca vi, los Molinos, solo las catacumbas recorrí. Muchos amigos allí encontré, hemos hecho cine de bajada, nos encantaba el rock. Al frente del parquecito vivía la profesora a la que admiré en las conferencias por su voz, belleza y elegancia, me refiero a la Inesita Almeida. Y ahí vivía también los forjadores de la construcción del autódromo del barrio, de Ibarra, de Yaguarcocha, que era el señor Hidrobo. Pepe Hidrobo, con la Gulnarita, su esposa. Y Hernán Almeida. La pequeña esposa que tenía unos ojos hermosos, unos ojos verdes lindísimos, doña Gulnarita. Y bueno, en el barrio habían dos familias de ojos gatos, la una con un padre que trabajaba en un ingeniero azucarero y cuya pequeña esposa ostentaba unos ojos verdes profundos y gitanos, y en la esquina había otra familia de gatos cuyo hijo después creó una gran papelería, que es Provesum, la familia Mera. En el barrio habían dos familias también que, digo esto, ¿no? Que casi siempre habían dos familias. Había un señor que trabajaba en el Teodoro Gómez, tenía un caminar muy especial, era un profesor alto, de lentes, siempre me encantó su forma de manejar bicicleta de una manera bien acompasada, despacito, y ella sabía, bueno, él tenía una hija que, bueno, él tenía una hija que también era mi novia, pero ella sabía que yo besaba a otras niñas y siempre sonría cuando yo lo hacía con ella. No, bueno, nos divertíamos en realidad. Sí. Los recuerdos del barrio de los años 60 y 70, claro, de la Ibarra de ayer. Claro, bueno. ¿Y dónde concluían las 7 cuadras más caminadas? Bueno, en las Flores. En la misma Flores, ¿no? Bueno, pasábamos por la calle del Gato Buccelli. Claro. Y ahí el Ramiro Buccelli, que siempre fue nuestro amigo, siempre un poquito mayor que nosotros, unos pocos años, y claro, me recuerdo que él fue el primer hombre que vi aquí en Ibarra que utilizaba arete, afro, unos pantalones amarillos que yo le veía desde mi cuadra. Plena época de los hippies, entonces él se vistió con esa indumentaria, ¿no? Naturalmente. Y se dejó crecer el pelo, tenía una melena. Un afro. Sí, un afro. Y claro, el Ramiro. Saludos, Ramiro. Sí, la gente de la familia Almeida también eran siempre mis amigos. Los Terán, el Juan Carlos Terán, no recuerdo, el Pan Terán y su hermano, el Mico, que no recuerdo, gente con la que crecimos, con la que ellos, por ejemplo, tenían al lado de mi casa, estaban sus abuelitos, y ahí llegaba Patricia Terán, creo que es ahora presentadora de televisión, pues, ¿no? Sí, asambleísta andina. Claro, ahora es parlamentaria andina. Y Jorge Luis Francisco Jaramillo Ponce, desde cuando anunciamos su participación en el programa de hoy, dijo, ese sí no me pierdo. Y ahora se hace presente en las redes, dice, un saludo para Lex Luthor. Ah, sí, pues, a ver, el Francisco estudiaba en el bilingüe y yo tenía un seudónimo. Ajá. Y Lex Luthor me gustaba porque es el enemigo de los Supermanes. Ajá. Yo decía, yo soy un trozo de kriptonita contra los superhombres, contra los que se creen así demasiado Supermanes, ¿no? Entonces Lex Luthor es el enemigo, pues, del hombre. Y yo utilizaba eso porque yo tenía una revista, era director de una revista musical que se llamaba Traffic. Entonces siempre habían comentarios y para los comentarios pues se necesitaba tener un seudónimo. Bueno, Pablo Rivadeneira también se une en la red. Saludos, Pablo. Daniel Augusto Carrera está siguiéndonos. María Cervantes Toledo se unió. Javier Muñoz dice, saludos, don Silvio, siempre sigo su programa.
Un abrazo cordial para su amigo Jorge Luis, para mi amigo, dice él, ¿no? Sí, es compañero de la escuela, los 2 primeros años. Recientemente me envió una fotografía donde hemos sido pues futbolistas, ¿no? A veces se hacía de rancheros, de vaqueros, de hippies. Salíamos, y bueno, también me manda esta fotografía donde están algunos de los compañeros, Tocaín, está Marcelo Gudiño, y estamos buscando pues ya voy a evacuar esa fotografía para saber cuál era nuestra madrina, la madrina del grado. Estoy hablando de mi primer grado en los Hermanos Cristianos, Asalle. Yo viví ¿Hasta qué grado estuvo en donde los hermanos? Sí. Tercero ya pasé a la modelo. Sí. La modelo ya en el local que existe actualmente por el Mercado Santo Domingo. Sí, exactamente, ¿sí? Ahí, sí. Era, o sea, decirle modelos sí suena como a penitenciaría, ¿no? O sea, era la costumbre de poner a las escuelas, escuela modelo, presidente Velasco Ibarra. Así es. Estadio, no sé si era estadio modelo, pero sí habían pues la penitenciaría modelo, del litoral. Entonces, sí, nunca me gustó. ¿Pero qué recuerdos tiene de la escuela modelo? Tremendos. En realidad, yo tenía como profesor a Ramiro Acosta, y era un profesor también medio hippie, tenía zapatos altos, pelo largo, luego devino en ingeniero. Recuerdo que el último año ya no nos dio él, o sea, 5º grado pasamos, y nos dio Neftalí Ruales, a quien le tengo muchísimo aprecio también, hasta la actualidad conversamos en redes. Tuve profesores, algunos muy queridos como Fabián Fuentes, que siempre fue un caballero total. Así es. Pero habían otros profesores bien malditos y malagentes. Bravísimos. Bravos. Y después hubo un profesor que, no sé por qué, me daba una mala vibración, y después me enteré que había sido un tipo acosador de niñas. Y bueno, eso forma parte, ¿no?, de las historias. Así. Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y llega usted por la Maldonado a la esquina de la Botica Ibarra, pues, ¿no? Así. Ahí. Pero pasó por la casa de mis padres. La CRI. Y allí estaba la radio. La CRI tenía siempre no sé si se acuerda, don Silvio, su casa tenía una especie de vereda equidistante. Es decir, era una vereda en forma de V. Sí, ¿no? La entrada al saloncito auditorio de la radio. Eso, sí. Exactamente. Entonces, claro, a veces cuando nos dábamos la vuelta o queríamos parar y tales, siempre había ahí esa para sentarse, era lindo, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo mucho eso. Me recuerdo, había una señora junto a la radio que salía a barrer todos los días la calle. Ahora sabemos quién ensuciaba es. Sí. Salía. Y otra cosa, más abajito había el doctor Jauregui. Claro. Nosotros con Carlitos, pues ahí íbamos a aparcar las bicicletas y desde ahí salíamos a... Odontólogo y después sanador. Claro, además místico. Sí. Y de una profunda sabiduría. Entonces, claro, nosotros no entendíamos porque éramos unos niños que estábamos intentando divertirnos, entretenernos. Claro, nuestra formación, digamos así, intelectual, estaba basada en los cómics, gracias a nuestros abuelos que nos dispensaban la mayoría de cómics. Estoy hablando desde Opalon Cassidy, estamos hablando de Arandú, de Turok, el guerrero de piedra. Pero ¿cómo no le va a gustar la lectura a usted si nació entre libros y revistas? Pues, naturalmente. Su abuelo, don Fidel, doña Inesita, su abuela, eran propietarios de la agencia de publicaciones de don Fidel Torres Hinojosa. Entonces, claro, de allí viene algo todo. Algo interesante, ¿no? Y me hizo recordar es que mi abuelo me solía llevar a la biblioteca y me sabía leer una revista que yo no sé si existe todavía, que se llamaba Visión Internacional. Uh-huh. Entonces, siempre me interesó la política, no sé por qué, y el abuelo me decía, lee esto, y estábamos más o menos en la época en la que ya estaba decayendo la guerra de Vietnam, y entonces a mí me interesaba siempre sobremanera, y después, claro, a mi abuelo le llegaban live, y yo iba comprendiendo y leyendo, y sabía, y entonces mi abuelo me decía, a ver, ¿cuál es el presidente de México? Yo le decía, un señor Echeverría, ¿sí, no? ¿Cuál es el presidente de Uruguay? ¿Cuál es el presidente de Argentina? No tenían presidentes, había Perón, estuvo temporalmente, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ese interés a veces por las cuestiones políticas, yo estudié ciencias políticas en la Universidad Central,
Entonces yo pienso que se despertó. Y también las ganas de leer, pues, o sea, el hecho fundamental por lo tanto de escribir. Después ya se hace irrefrenable. De la abundancia de las lecturas habla la mano. Así es. Linterna Verde, saludos para Jorge Luis y Silvio. Abrazos, Ramiro. Es estupendo. Yo después, posteriormente, trabajé con él en el municipio. Se creó con él en la dirección de comunicación. Y bueno, nuestro trabajo sí fue bastante profesional. ¿De Ramiro? Hablamos de Marco Tafur. Ajá. De Ramiro Buccelli era el director de comunicación, es decir, era antes relacionista público. Yo entré al municipio como ayudante del relacionador público, que era el Marcelo Larrea, candidato a la presidencia en algún momento. Hizo una trastada política y yo me quedé porque se fue Hernán Torres Obando, se fue otro compañero que estaban trabajando en comunicación, y yo me quedé prácticamente con Alfonso Pasquel, en ese entonces peleando con el Diario del Norte, hasta que hicimos las paces alguna vez y todo cambió, y yo conozco profundamente la comunicación en el municipio y todo lo que significa, pues, bueno, pero la familia municipal. Después de comunicación pasó a cultura usted, ¿no? Sí, cómo no. Y se implementaron las escuelas. Bueno, en realidad, por ejemplo, nosotros, mientras yo estaba haciendo relaciones públicas, nosotros ya hacíamos los domingos culturales. Domingos culturales. Se hizo como 140 domingos culturales. Trajimos grupos excepcionales, lo mejor del Ecuador, lo mejor de Europa también, porque tuvimos la oportunidad en un enlace con grupos como Charijaya, que nos mandaban gente de Locarno, de Suiza, de Italia, de Alemania, grupos que venían, que pasaban de México, de Panamá, que buscaban, pues, hacer una presentación, y nosotros las cumplíamos y se ganaban su dinero, y nosotros simplemente lo que hacíamos es mantener la cultura vigente. Yo creo que nadie de los que vivieron en ese entonces se van a poder olvidar de esas épocas. Claro. Vamos entonces recorriendo. Por ejemplo, ya estamos acercándonos al centro de la ciudad. En la esquina subsiguiente de la CRI, bueno, ahí había el hijo de un boticario de cepa, que es mi amigo, Fausto Yepes. Su hermano es uno de los mejores fotógrafos del país, claro. Yepo. Y toca muy bien el piano. Por supuesto. Y su hermana está casada con un amigo que tiene un rayito de plata en el cabello, bastante querido. Su padre coleccionaba llaveros y recuerdos. Un personaje. Mi Alep en esta zona, sí. Porque la casa de mis abuelos, de eso todavía no quiero hablar. En algún momento la casa será también motivo de mis reflexiones, pero mejor hablemos del edificio que compró un señor que era relojero, y decían que era Rosa Cruz, y que estaba compactado con el diablo, y con su primer hijo construyó una discoteca legendaria, claro, en el Valdoré. Así es. Pero en ese mismo edificio, que era el edificio Rosenkrantz, que ahora sé que en alemán Rosenkrantz es Rosa Cruz, en ese entonces hubo la primera discoteca, en la que usted tiene mucho que ver. Así y es. Pepe Rosenfeld y no sé exactamente quién más. A ver, hicimos sociedad con mi hermano Antonio Grand y Prix. con Hugo Dazo. La primera discoteca Grand de Prix, Ibarra, Grand Prix. Sí. A ver, Qué grata recordación. Y ahí era disc jockey mi tío. Claro, el Iván. No, el Andrés. El Andrés, claro. El Andrés, sí, el Andrés. El Iván era dedicado más a otras cosas, más dedicado al tenis, a los viajes. Y al billar. Y al billar, sí, cómo no, por supuesto. es un gran billarista. Y mi tío, en cambio, que era mi ídolo, era un bajista de un grupo de música popular, era torero, tenía un cuarto hermoso, era locutor, tenía muchísimos discos. Mis tías, sus hermanas, le traían a él, pues, cualquier cantidad de música, porque era un melómano, y evidentemente yo, con mis primos, disfrutábamos y saboreábamos lo mejor de la música mundial, y un poco ya comenzamos a aprender inglés, un poco era ya una necesidad saber qué es lo que pasaba con la música, los géneros, cómo se iba transformando, qué es lo que pasaba en el mundo, y de pronto apareció ahí David Bowie, por ejemplo, ¿no? Que me vino un poco a conmocionar la vida, y desde ya ahí fui yo un seguidor acérrimo de ese hombre camaleónico que estuvo siempre vigente a través de las décadas y décadas. Es como los Rolling Stones, ¿no? O sea, se renuevan, hasta hoy. Se actualizan, están siempre en vigencia y producen cosas maravillosas. ¿Cómo eran las fiestas de ese tiempo? Depende. Depende de las fiestas. Bueno, en las fiestas
en ese entonces eran fiestas en las casas, pero después ya se hicieron como habían discotecas, y las discotecas eran para mayores, y ahí sí respetaban, eran mayores de 18 e iban siempre. Entonces nosotros los que éramos menores a veces teníamos amigos que tenían casas grandes, hagamos una discoteca aquí. El éxito, hacíamos la discoteca, comprábamos focos rojos, comprábamos azules, verdes, y era nuestra pequeña discoteca, y iban todas las chicas, bueno, ahora ya señoras distinguidas, damas y tales, pero en ese entonces novias y noviecitas que eran nuestras amigas y cómplices, y disfrutábamos. Pero también se improvisaba una fiesta en la piscina olímpica, por ejemplo, que era un lindo local. Uy, eso ya fue un poco más en la adolescencia, ¿no? Porque estamos hablando de la piscina olímpica. Ahí es donde, ¿sabe qué? Un tiempo, exactamente a inicios de los años 80, del 82, 84, habían los patines que en el Coliseo Luis Leonardo Franco se adaptó. Yo no sé, fue bastante inteligente el que era presidente en ese entonces, y como no había pues tanto afán por el básquet, claro que Ibarra es basquetbolista, ¿no? O sea, además la cancha no era de parquet. Eso, no era de parquet. Entonces alrededor ellos pusieron una especie de cordón, ¿no? Y estaba de moda en Quito el Tornado, que era una pista de patinaje. Entonces aquí decidieron un poco, creo que era un precio mínimo, y comenzó a verse, todas las clases sociales comenzaron, o sea, ya la gente de Yacucalle bajaba, ya veíamos que habían amigos negros como el Mapocho, el Julio, que está en Suecia, y habían distintas, me acuerdo que el que ponía la música era Vicente Torres, hermano de Amelia Torres, y ya se definía él como un gran conocedor de la música. Ahora le conocemos como Pink Floyd. Bueno, yo le conozco como Vicente, pero en general muchos le conocen como Pink Floyd. Y bueno, estábamos concretamente viviendo una vida espectacular. Y usted sabe, ¿no? La juventud de ese tiempo se reunía en el Coliseo a patinar. A patinar, chévere. Y al parque. El parque era... Otra pista. Sí, otra pista. Bueno, pista de carreras. Carreras en patines. De carreras en patines y de carreras de autos. O sea, la gente venía a toda velocidad por la Bolívar, que era doble vía, y aquí es donde hacían gala los mejores pilotos de Ibarra, pero yo sé que era una sinvergüencería, ¿no? Pero sin embargo daban la vuelta al parque a veces en 2 llantas, pues, ¿no? Ya estaba prendido, claro, la afición y por todo los autos. Y el parque Pedro Moncayo era un sitio de permanente acción todo el tiempo, ¿no? Había el cine, el Gran Colombia, que salía a las 11, 12 de la noche. La retreta, las misas de la catedral, exacto, gran pretexto para verse con las enamoradas. Totalmente. Ajá. Entonces... Pero como usted dice, ya había la afición por los autos. Entonces vamos entrando a lo que usted narra del año 71, cuando apareció pues ya la pista de Yaguarcocha, que había costado algunos años de trabajo a importantes emprendedores ibarreños y al pueblo mismo, que colaboró con mingas, con trabajo, con materiales, ¿no? Sí. O sea, ahí es donde uno se va dando cuenta de cómo era Ibarra, de cómo eran los ibarreños. Carajo, gente que hacía las cosas bien, que luchaba por conseguir objetivos que eran en ese entonces demenciales, que parecían locuras, pero que en el fondo ahí están los resultados. Ahora la gente es tibia, la gente no pelea por lo que es bueno para la ciudad. Y todo se remite a cuestiones políticas, que no podemos decir esto porque no podemos hacer. La gente que llega de otras partes a veces se toma Ibarra. O sea, yo no me refiero, no tengo ninguna pizca de xenofobia, pero me refiero a gente que no le quiere Ibarra. Gente que ha sido alcalde y que, no quiero decir nombres, pero que no le quieren a Ibarra, que simplemente llegan para lucrarse y para administrar políticamente zonas, ¿no? Pero que Ibarra necesita de los ibarreños. Esta ciudad se ha perdido ese empuje que había antes. Se hicieron cosas importantes, interesantísimas. El Autódromo
Ahora... Póngase a pensar si ahora se puede crear el ingenio Tababuela, como lo crearon en ese tiempo. Y ese tipo de cosas es lo que a uno le inspiraba. O sea, yo, un niño, en una casa hecha por mis tíos, en una tierra vieja en Yaguarcocha, ¿no? Esperando a ver cómo a las 12 de la noche arrancaba la competencia y nosotros ansiosos, niños pues casi todavía, y lavándonos la cara para no dormirnos, para ver cómo simplemente narraban, porque no nos podíamos acercar a la pista a ver la salida a las 12 de la noche, pero nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana, primera vez en nuestras vidas en fogatas y todas esas cosas, y después ya salí. Pero no ha de haber sido la primera mala noche suya. Yo pienso que sí, éramos todavía bastante niños, y bueno, las malas noches hasta ahora, ¿no? Pero la verdad es que en ese entonces, cuando salíamos ya y fuimos a ver los autos y vimos la maravilla, porque le estamos hablando de que nosotros llegamos en la tarde-noche, no veíamos ningún auto, el terreno donde instalamos esta carpa y todas las cosas era un terreno que de mi abuelo había comprado, y cuando ya salimos y vimos la capacidad de audiencia que tuvo las 12 horas Marlboro, era montañas rebosando de gente, era una especie de Woodstock pequeño, así nada menos y nada más. Y los carros que veíamos, de esas maravillas, de esos bólidos poderosos. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, digo yo, ¿no? En esta narración, debo haber tenido unos 10, 11 años, pero la pasión por el automovilismo, perdón, que sentí ese momento, luego me di cuenta de que era contagiosa. Y es realmente un mediodía después de salir de mi segunda escuela, me fui al almacén de libros y revistas que me tenían mis abuelos, y de repente, ¡prum!, un póster enorme de las 12 horas Marlboro. Y era un automóvil McLaren bellísimo que decoraba el anuncio de las 12 horas Marlboro. Entonces, el amor tuerca combinado con la belleza de las mujeres de ese entonces, la bandera cuadros, las chompas bacanas del Cati, que eran lindas, el muelle bar tenía un estilo así moderno, de arquitectura medio Le Corbusier, lindísimo. Entonces marcaron nuestra época. Mi inquietud un poco de saber cómo y por qué se correrían 12 horas Marlboro, o en este caso 12 horas seguidas, fue suelta por mi abuelo, que me explicaba, leyéndome unas revistas sobre autos, que en Le Mans, que era la competencia, salían pues las 24 horas, y salían desde los pits, y corrían a sus autos, y ahí en los autos arrancaban, y el que salía primero, claro, el que lograba arrancar. Entonces era espectacular, resultaba interesante, por lo menos era una iniciativa hiper novedosa. Pero eso lo leyó en la revista Carburando, junto a su abuelo. Claro, o sea, la historia de Le Mans. Claro. Pero de ahí yo ya viví las carreras, o sea, claro, ya estaba totalmente consciente y lúcido para entender qué es lo que pasaba. Y estaba en los pits porque mi abuelo también era del Cati, y estaba y les veía a ustedes y veía el trabajo que hacían. Y me sentía orgulloso de vivir aquí, de tener esa pista, de tener ese paisaje maravilloso, de vivir Yaguarcocha. Entonces, ¿para qué más? Ahora tenemos eventualmente una carrera a la que van 100 gentes. Pero hablando de esa época de la terminación del autódromo, de la inauguración de las 12 horas Marlboro, de las competencias grandes en Yaguarcocha, cambió totalmente el movimiento de la ciudad. Recuerde que se dinamizó de una forma estupenda Ibarra. O sea, ahí es donde empieza la transformación de la Ibarra moderna, de la Ibarra tal cual la concebimos. Yo le doy la razón a Enrique Ayala, que dice que a Ibarra hay que dividirla en un antes del autódromo y un después del autódromo. ¿Cómo no? Sí. Tienes razón. Porque esa actitud de los ibarreños de fortalecer no solamente su identidad a partir de esas proezas, de esas epopeyas colectivas, de generar cosas lindas, interesantes. Por eso es que, por ejemplo, la cacería del zorro, a pesar de ser un evento anacrónico, un evento estrafalario, un evento clasista, es una de las mejores cosas que tiene Ibarra. O sea, para generar turismo, para dinamizar la economía. Como espectáculo, ¿no? Como espectáculo es lo máximo. Entonces, bueno, yo lo siento por la gente que piensa que esto es un espectáculo denigrante o clasista, o que les llenan de caca las calles de
de Ibarra, de los caballos. Bueno, eso es temporal, o sea, si usted sale al campo va a oler a eso, pues no, porque así es la vida y ya este es un pueblo grande nomás. Se unió José Torres. Hola, Pepe. Querido Pink Floyd, ahora sí. Y el doctor Jaime Salazar también está siguiéndonos en las redes. Bien, yo quiero llegar ya después de eso al barrio donde crecí, pues, y era San Agustín. Y en San Agustín, pues, había nuestros amigos, la gente, los Larrea, los Saúd, los Moncayo, la gente también que nos acompañaba siempre en nuestras travesuras y aventuras en el río Tahuando. Ahí es donde prácticamente nosotros era el escenario de nuestros sueños, de nuestros destinos. Ahí experimentábamos muchas cosas, el vado, las primeras novias, los primeros, ¿cómo se llama? Picnics y ese tipo de cosas. ¿Y el Valdoré? Y el Valdoré, ya ahí comenzamos ya preadolescentes a vivir otro tipo de cosas. Ya el Valdoré, yo al comienzo, bueno, sabía que mi tío trabajaba allá. Y posteriormente, bueno, yo fui compañero de Patricio Bando y el Pachito. Comenzamos a vivir desde miércoles a sábado. El Valdoré era también un escenario donde pasaban cosas lindas. Recuerdo a propósito los frescos de Jaime Obando, el artista, que eran unas reproducciones de Miguel Ángel, de Jaime Velázquez. Pintó las iglesias de Ibarra. Jaime está aquí. Cuadros hermosos. Está aquí el Jaime. Aquí está el artista. Y nos vamos a reunir la próxima semana. Espero mantenerle en contacto con usted para que le pueda hacer. Él está preparando una muestra sobre la ciudad de los vampiros, que es Nueva York. Uh-huh. Y viaja a Roma a vivir allá, pero antes quiere presentar la muestra aquí en Ibarra, si es que estamos preparando. Qué bien. Para ver si es que se puede hacer en el Es extraordinario pintor, Jaime. ¿Cómo no? Y es el pintor de los alcaldes. Claro. Sí, el que mejor ha pintado a los alcaldes, o sea, aparte de a ver, el pintor, un artista. El retratista. Es el artista. Sí. Esta forma de entender la realidad, por ejemplo, en mi familia la cocinera era una reina. Fue mi primera madre negra. Estoy seguro de haberme alimentado como lo hizo ella, hace que yo tenga las defensas que conservo pese a mis excesos. Siempre nos consentía con una imaginación culinaria y unos platos plagados de variedades y usos. En alguna otra ocasión le contaré sobre estas fantásticas combinaciones gastronómicas, pero, o sea, la fanesca en la casa era espectacular porque primero las películas sobre el martiriológico camino calvario de Jesús eran esperadas siempre, ¿no? Los dos teatros del barrio, es decir, de Ibarra, tenían siempre los cartelones instalados en la esquina del parque con sendos pósters y los tres canales ofrecían ofertas igual, los tres ya que habían. Pasaron, por ejemplo, el film Barrabás con Anthony Quinn y unos recuerdos de ese personaje siempre me persiguieron hasta que leí un libro de un escritor llamado Par Lagerwitz y ahí reconocí la personalidad avasalladora de Barrabás. Pablo Rosero, y yo también me acordé hace un momento del retratista de Ibarra y que ha hecho la mayoría de los retratos de los alcaldes, con todo el respeto para Jaime Obando, que también pinta bien. Nicolás Gómez Tobar. Claro, le conocí yo. Claro. Le conocí. También vecino del barrio. Por supuesto. Entonces, y yo sabía ir donde él. Y yo tengo el olor a la trementina, al óleo, tengo hasta a la actualidad el olor metido en mi memoria. El olor de las pinturas, los bocetos. Él también con su figura ya decadente. Decadente no me refiero en el plano moral, sino decadente en el plano físico. Y era para mí, o sea, mi admiración. También admiraba muchísimo desde niño, porque era también amigo del padre que me correspondió, Jaime Rosero, era amigo Edgar Raúl Reascos. Entonces yo desde niño, famoso. Claro, desde niño yo veía cómo dibujaba, él cómo pintaba, cómo dibujaba sobre cartulinas negras y solamente con punzones lograba sacar el raspado. Sí. Y me contaba sus anécdotas con Regina 11 en Colombia, sus viajes, sus aventuras.
para mí es uno de los personajes más maravillosos que conocí de mi vida, Edgar Raúl. Se nos acaba el tiempo, Jorge Luis. Así ¿Dónde nos vamos a quedar? Porque hay que seguir con estos recuerdos de los distintos barrios y sectores de Ibarra en ese tiempo. Bueno, hay calles, sí que sonaban, comencé a creer mis propias destrezas. Bueno, los patines de los que habíamos hablado. Hay muchísimas cosas que me gustaría hablar, pero sobre todo hablarle a la gente sobre lo que significa Ibarra para todos nosotros, sobre lo que significa Ibarra para ustedes que están viviendo en esta ciudad y que no son de Ibarra, pero que ya les secuestró el corazón esta ciudad, no solamente por la nobleza de sus gentes, porque Ibarra es una ciudad de migrantes ahora, una ciudad que está integrada no solamente por 7 culturas, ¿no? Ahora, aparte de la cultura colombiana, que es exógena, está la venezolana, pero tenemos negros, caranquis, aguas, tenemos imbayas, tenemos otavalos, tenemos muchísima cultura, y entonces esta cultura... Un tiempo hubo muchos turcos, y los también, mestizos, y los que se dicen blancos. Por supuesto. Sí, pues. Bueno, nosotros como mestizos hemos visto que Ibarra sigue creciendo, ¿no? Y claro, con barrios como Los Ceibos, con barrios como La Victoria. En cada uno de esos barrios también tenemos anécdotas los que vivíamos en la ciudad, porque necesitábamos salir en nuestras bicicletas, pasear, conocer la ciudad, saber dónde estábamos viviendo. Ahora los chicos pasan encerrados en sus casas, secuestrados prácticamente por el internet, por el teléfono, no tienen la actitud tampoco de leer. Y se han perdido esas casetas donde habían los puntos de lectura que eran obligados, donde los cómics eran el pan de cada día. ¿Se acuerda de la biblioteca infantil de San Agustín? Maravillosa. Claro. Ya la derrocaron. Atendía, sí, derrocaron. Yo no sé cuál fue el imbécil que derrocó. Pero ahí atendía la mamá de Cecilia Tafur, una señora muy linda, que con mucha ternura nos atendía. Y claro, nosotros, ahí habían libros especializados, libros que... Villiquén, libros chilenos, algunas revistas sobre todo que fueron definiendo un poco el espíritu que nosotros teníamos en ese entonces de entretenimiento y sobre todo lo que hacíamos era vivir al máximo, ¿no? Muy bien, Jorge Luis. La última parte de esta conversación de hoy, para que nos cuente qué está haciendo, qué nos está ofreciendo desde la coordinación del cuartel, que es el centro cultural de la ciudad. Bueno, les tenemos muchísimas cosas, varias sorpresas, pero quisiera adelantarme con algo bastante especial, es hacer una convocatoria a los ibarreños. Nosotros el 20 de febrero, la próxima semana, vamos a presentar un día de la cultura coreana, donde vamos a regalar más de 1000 tomatodos, tendremos como 100 regalos, habrán degustaciones gastronómicas. Venga y pruebe lo que están cocinando. Esto es Corea, no es China. Para mucha gente que dice, ay, cuidado con el coronavirus. Por favor, va a haber unos showrooms, va a haber desfiles de modas, va a haber desfiles de trajes tradicionales. Moda china. Moda china no es China, es coreana del perdón. sur. Entonces, siempre me confundo. Sí, o sea, es que yo ya sé cómo distinguirles a los chinos, de diferenciarles a los japoneses y a los coreanos. Ahorita solo por la epidemia. Mismo, o sea, en el rasgado es diferente. El rasgado para arriba es de los chinos. El de los coreanos es largo y el de los japoneses para abajo. Entonces, ¿Qué trabajo? El trabajo, porque ya me explicaron. Bueno, ¿cuándo va a ser? Esto va a ser el 20. Ajá. El 20 de febrero. Y tenemos también unas muestras interesantísimas de pintura. Se aproxima abril, mes de las artes, ya es como una ordenanza que se está elaborando para que la gente pueda disfrutar el mes completo de múltiples actividades, tanto en los barrios como en las distintas plazas. Y en el cuartel pues tenemos una oferta cultural que incluye talleres, club de ajedrez, tenemos un cine popular, tenemos cursos de dibujo, cursos de manualidades, cursos de violín, de música, de artes marciales, de muchas cosas. Es decir, visítennos, comprueben que es un centro cultural vivo, es un espacio para interpretar, es un sitio para expresarse. Tenemos una sala de cristal que usted conoce, que es multiuso, preciosa, donde se pueden realizar muchísimas cosas. Entonces, venga, visítenos. Nosotros, bueno, yo personalmente tengo proyectos individuales. Estoy
haciendo esta novela, precisamente, creando cuentos. Estoy desarrollando guiones. Actualmente no tengo una cámara, pero tengo guiones para cine. Algún momento me he puesto como objetivo en este año conseguir una cámara de video, una cámara de cine, porque ahora las cámaras de video ya pueden hacer cine porque vienen incorporadas a la alta definición, y seguir haciendo otra película como Alpachaca, ¿no? Que es una película que era necesaria, impostergable, emergente, y que ahora que ya han pasado 10 años de la primera presentación de Alpachaca, nos vamos dando cuenta cómo han cambiado las cosas. ¿La versión original ha sido modificada o se mantiene tal como fue? La versión original fue modificada una sola vez, editada. Y de la que se vio aquí en el Gran Colombia. Claro, a eso me refiero. Donde yo le pregunté, lo primero que hice, llegué sin lentes, y lo primero que hice fue: ¿está aquí doña Mamaíde Espinosa? Y alzó una mano que me dijo: presente. Rueda tape, le dije al Cachilo, a mi amigo Marcelo Trujillo, mi editor y compañero de esta película, y conjuntamente con todo el grupazo que tenía, se evacuó esa película. Posteriormente, esta película recorrió muchas partes del mundo, quiero comentarles. Entonces, Ibarra... Tiene premios, ¿no? Tiene premios, el premio Augusto San Miguel, el premio Docucita y algunos otros que nos sirvieron para sostener este proyecto. Tuve el gusto de colaborar. ¿Cómo no? Claro. O sea, la voz de Alpachaca, del documental, es la voz de don Silvio Morán. Y nosotros nos sentimos absolutamente, yo por lo menos me siento totalmente satisfecho, orgulloso de haber hecho lo que hice. No me da vergüenza decir que nosotros pasamos calamidades terribles para hacer esa película, y quiero decirle a mucha gente gracias. Gracias, por ejemplo, a Santiago Amador, gracias a Pablo Jurado Moreno, gracias a personas que con el bolsillo de ellos, toma, gente que no está aquí, como Tito Espinosa, que era nuestro chofer, y que, claro, esa película es como para hablar una hora más. Claro. Esperamos que la gente nos ayude cuando hagamos Alpachaca 2 y el libro. Alpachaca el libro, no la película. Y ahí van a conocer qué es lo que vivimos. Quedamos a la espera. En espera. Sí. Gracias, felicitaciones por toda su actividad al frente del Centro Cultural El Cuartel. Jorge Luis Narváez Torres nos ha llevado de la mano por algunos rincones de nuestra Ibarra de los años 60, 70 y 80. Gracias por traer a nuestra mente esas imágenes que con su relato van proyectándose en nuestra imaginación. Recorreremos, Jorge Luis, en otros programas de esta serie, otros lugares de nuestra querida ciudad. Gracias, Jorge Luis. Gracias, oyentes de este relato desde la esquina del Coco. Será hasta otra oportunidad.